Hola, bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hola. Psicología, política y nuestra realidad. De eso te vamos a hablar hoy a partir de las enseñanzas psicológicas del gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff. Bueno, consideramos que este es un tema muy importante, por eso le pusimos este título, porque de eso vamos a hablar. Vamos a hablarte de psicología, cómo la psicología está vinculada con la política, cómo la política con la historia y cómo la historia con tu realidad, con nuestra realidad. Esto es algo bastante importante porque habitualmente, para aquellos que algo han conocido de la psicología de Jung, habitualmente se ignora la importancia que daba Jung al factor histórico. Para que esto no sea teórico y para que te des cuenta de que lo que vamos a hablar es una cuestión vital, como es tan vital el comer, alimentarse, respirar, tener salud física, son cuestiones vitales, y también es vital que ustedes, que cada uno de nosotros, podamos darnos cuenta de cómo es la pecera en la que vivimos. La pecera, el agua en la que nada el pez, condiciona la vida del pez. Asimismo, el tiempo y la historia en la que cada uno de nosotros, seres que encarnamos, que retornamos a este mundo de la materia, vivimos, condiciona nuestra realidad. ¿Pensás a menudo sobre eso? Y para que pensemos más sobre esto, sintamos más eso, porque no solamente es una cuestión de pensar, el darse cuenta implica el sentir una realidad. Vamos a basarnos en enseñanzas hoy no tan masivas, poco masivas, pero muy imprescindibles para aquellos que quieren tener una vivencia diferente, como el pez que sale del agua y que se da cuenta de su condición de pez, que en general muere en el intento, pero acá no vamos a morir en el intento, vamos a renovarnos a una nueva vida. Nosotros podemos ser como un pez que sale del agua y se transforma en humano. Hay un cuento infantil anecdótico de esto, que habla de eso, que los chicos que ven estos cuentos infantiles, que es una sirena que está en el fondo del mar y luego sale del mar y se transforma en humano. Bueno, nosotros estamos en la misma posición si nos damos cuenta cómo nuestros tiempos condicionan, determinan, están por debajo y por encima de lo que somos. Nacemos en un momento histórico y conocer la esencia de ese momento significa estar en el presente. Está de moda, hoy en el curso hablamos de esto, en el curso que estamos dando de la psicoterapia de Jung y el cuarto camino de Gurdjieff hablábamos de esto con otro de los profesores acerca de cuán importante es darnos cuenta de que vivimos en un tiempo de la historia y que ese tiempo configura, determina lo que somos. Jung en su psicología esto lo abordó muchísimo y para que las enseñanzas de Jung se mantengan vivas, porque es necesario mantener vivo lo que tiene sentido, mantener viva la cultura. Como dice un escrito de nuestro director, el filósofo León Azulay, mantener viva la lámpara de la cultura. Algunos tenemos esa tarea de mantener viva la lámpara de la cultura, porque ¿qué es una lámpara? ¿Qué es una luz en la oscuridad? Lo que nos guía. Lo que nos guía. ¿Y qué pasa si esa luz se apaga? No podemos movernos con claridad, nos podemos chocar, lastimar. Nos quedamos sin rumbo, guía, sufrimos, nos quedamos sin rumbo. Es necesario que en este momento de gran oscuridad, por un lado, de muchos sufrimientos, de mucho desconcierto, de mucha confusión, haya faros hacia los cuales puedan mirar nuestros ojos y hacia los cuales dirigirnos. Estamos necesitados de esos faros. Nosotros consideramos que las ideas que te vamos a traer del gran pensador Carl Gustav Jung son un faro en la oscuridad de nuestros tiempos actuales, en la incertidumbre de lo que ha de venir.
Porque estar en el presente, como decíamos hoy en el curso, es mucho más que meramente una técnica de meditación. Es mucho más que calmar la mente. Estar en el presente es pensar y sentir adecuadamente el tiempo que nos toca vivir. Pero sentirlo y pensarlo como el pez que salió del agua y que lo ve desde afuera, por encima, porque nosotros estamos muy mojados de la realidad. Estamos empapados e identificados con lo que estamos viviendo, por lo cual tenemos la realidad aquí frente a nuestras narices y tenemos que tomar distancias para verla y contemplarla. Muchos hay hoy, muchos falsos profetas aparecen en tiempos de crisis. Muchos falsos profetas. El individuo desconcertado, nosotros desconcertados, el individuo confundido busca una guía, busca un faro en el medio de la oscuridad, busca una luz que lo ayude a salir. Pero ¿qué sucede en el proceso? No sabe reconocer cuál es una verdadera guía. No sabe cuál es la condición que tiene que tener el guía, qué cualidades tiene que tener el guía. Muchas películas de Hollywood han representado al guía como un ser especie etéreo, con una apariencia especial, fingiendo tonos de voz. Es una cuestión actoral más bien, y de ello está lleno en el mundo. Sobre todo aquel que tiene los ojos rasgados y vista ropas orientales, está asociado a la imagen del guía que venden las películas. O el personaje que habla en una voz pausada, con una voz dulce, que no son más que hipnotizadores de serpiente. Porque hoy está lleno de hipnotizadores de serpiente. ¿No es cierto? Pero estamos nosotros necesitados sí de guías, de ideas guía, de sentimientos que podemos volver a experimentar y que han quedado enterrados en lo profundo de nuestra mente, en el inconsciente. Y empezaste hablando, que es el título del video, ¿no? De la psicología, la política y la realidad. Puede ser que una verdadera guía tenga que abarcar esa totalidad, porque al comparar la psicología con la política, al ponerlas juntas, pareciera que estamos hablando de dos realidades que están totalmente separadas. Bueno, vos venís de una formación política, quizás podés contar tu experiencia en ese ámbito sin meternos en temas ideológicos. Sí, pero en el área de la política no hay mentes, no hay psicologías, no hay individuos con un ser psicológico, ¿no? Con una psicología personal. ¿Cómo no hay? Pero sí están las mentes, no entiendo. Hay individuos que forman parte de una sociedad, pero no se considera la posibilidad de un desarrollo individual. Es algo masivo, masificado, se toma a cada persona como parte de un todo. Y después está el otro extremo, la psicología individualista o el autoconocimiento individualista hoy sería también. ¿Vos qué estás queriendo decir con eso? ¿Cómo parte de un todo? Que no hay una mira en el individuo en sí, en lo que puede hacer una persona individualmente. Que su problema es puramente social, puramente político, y que si se resuelve esa realidad de ese problema político, entonces se resuelve la realidad de cada individuo. Bien. ¿Y nosotros qué vamos a plantear entonces? ¿Cómo se conecta esto con la psicología? Para eso, el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung escribió una introducción a un libro y queremos traerte ese conocimiento, dártelo a conocer, ese conocimiento, acerca de eso que planteara Jung en relación con la necesidad de aquellos que ofrecen una guía de conocer el contexto histórico total en el que vive el individuo. Conocer el contexto histórico total en el que vive el individuo. Vamos a analizarlo. Esto es una guía para el guía. Claro. ¿Qué condiciones tiene que tener aquel que quiera guiar a los demás? Porque hoy está de moda decir que quiero guiar a otros. Pero el ciego que guía al ciego, dice un dicho antiguo, lo llevará a parar en el abismo. ¿Tiene las condiciones uno para guiar a otros? ¿Ha sabido uno guiarse a sí mismo? ¿Ha comprendido uno la naturaleza de los tiempos que vivimos? ¿O se guía por lo que los medios masivos de comunicación informan?
por lo que las cadenas informativas, la prensa, los libros de divulgación, artículos, le dicen, o está formando un criterio propio. Y para formar un criterio propio hay que identificar primero lo que no es propio. ¿Qué de nuestro pensar, qué de lo que ustedes sienten ha sido introducido en su mente? ¿Cuánto ha sido introducido en tu mente por agentes externos? Por la época en la que nacimos, por la, entre comillas, educación que hemos recibido. ¿Cuánto es propio de ustedes? Esta es una primera pregunta que me tengo que hacer si quiero resolver la cuestión. Y a partir de ahí buscar la guía apropiada, los conocimientos. La guía puede ser encarnada por una persona, puede ser encarnada por ideas, puede ser encarnada por una literatura, por un libro. Así que vamos a leerlo en las reflexiones de Jung, Carl Gustav Jung, este psicólogo que vivió desde 1875 hasta 1962. Durante su extensa vida se dedicó profundamente a analizar el problema del ser humano, de hoy, de ayer y del futuro. Las anticipaciones de Jung acerca de los tiempos que íbamos a vivir, aquellos que íbamos a quedar en el siglo XX y XXI, son extraordinarias. Las intuiciones y los análisis que hiciera Jung acerca del peligro, de las amenazas, de los aspectos positivos y trascendentes de esta civilización en los que nos encontramos en transición, son de gran actualidad. Falta dar a conocer estas luces, estos faros, que son las ideas que transmitiera Carl Gustav Jung. Jung influenció en los más importantes mentes del siglo XX. Está bastante tapado la influencia que tuvo Jung en el campo de la antropología, en el campo de la física, en el campo del estudio del orientalismo, las filosofías que venían de Oriente, en el taoísmo, en el campo de la economía, en el campo del arte. Podemos esto nosotros testificarlo y vamos a seguir testificándolo a partir de nuestros videos, no para hacer un proselitismo junguiano, sino para dar un conocimiento que consideramos que es vital. Y para mostrar la historia también, hechos históricos, como vos decías. Toda esa influencia forma parte de la historia. Exactamente. La psicoterapia médica, dice Jung, esto es un escrito, vamos a leerlo en sus propias palabras, debe ocuparse por razones prácticas de la totalidad del alma. ¿Qué quiere decir la totalidad del alma? Primero tenemos que concebir que hay algo psicológico en nosotros. ¿Qué es la totalidad de lo que somos? ¿Conoces tu totalidad? ¿Conocen su totalidad? ¿O simplemente conciben que lo que perciben de sí mismos y de los demás es la única realidad? Acá vamos a poner el gráfico de Jung para ejemplificar esta idea. Jung nos habla de que hay en nosotros un pequeño ego, y esto mismo plantea el budismo cuando habla de la doctrina del Anatman, y una gran parte inconsciente, que lo tenemos acá. Un 90% de lo que nosotros somos, como un iceberg, está por debajo de la superficie de lo que identificamos a la luz del día. Es decir, un 90% del ser humano, del individuo medio, dirigentes y dirigidos, es inconsciente. Esa situación es de peligrosidad, que es inherente a la vida, que es el peligro del vivir, el ignorar tanto de sí mismo. Esto es muy importante. Bueno, choca con una idea donde creemos, o sea, si bien uno recurre a ideas cuando ve que hay un aspecto de su vida que no llega a controlar, seguimos con una idea que es parte hoy del condicionamiento, de que tenemos una plena voluntad de dirigir en otro nivel. Porque cuando se nos muestra algún aspecto de nuestra personalidad, inmediatamente en general reaccionamos diciendo, sí, eso ya lo sé, ya lo conozco. Pero después me enfrento al hecho de que no lo puedo dominar todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema? Y es una contradicción. Que el individuo no se conoce a sí mismo. Claro. Confunde el tener un dato descriptivo con una experiencia. Sí. Estamos llenos de datos
Entonces estamos confundiendo los datos con la experiencia real de lo que nosotros somos. Pero además hay muchos factores que es fácil identificar que no conocemos de nosotros mismos. Eso sí, con una indagatoria adecuada uno lo puede descubrir. Ujú. Sí, dudas, inseguridades. Una muestra muy tenemos. concreta de eso, ¿cuál es? La cantidad de consultas que hay a psicólogo, a esto, a lo otro, porque el individuo no se conoce, no conoce ni su mente ni conoce su cuerpo. Eso queda por aprenderse. Entonces eso es inconsciente para la persona, todo ese conocimiento, es desconocido de sí mismo. La realidad lo demuestra. Una de las formas de comprobarlo. Considerar todos los factores que influyen decisivamente en la vida anímica. Esto es fundamental. ¿Cuáles son los factores que afectan, que nos afectan? Vamos a analizarlo. En general, desde una perspectiva de una psicología social, ¿cuáles son los factores que afectan? Lo ambiental, lo económico, la clase social, la educación que Bien, recibimos. bien. Eso es correcto. ¿Afecta o no afecta eso? Sí, afecta. ¿Pero es lo único? No. Bien. Desde un punto de vista de la psicología freudiana, ¿cuáles son los factores que afectan? Las experiencias traumáticas de la infancia. Por ejemplo, sexualidad reprimida, ¿no? Sí. Los conflictos en la infancia, ¿no es En cierto? los primeros años, sí. Sí, marcan. El complejo de Edipo, etc. Ujú. En una psicología conductista, ¿cuáles son los factores que influencian en el individuo? Los hábitos que aprendió la persona, Los hábitos adquiridos, como el perrito de Pavlov. claro. ¿Eso es cierto? Sí, también, una Bien. parte. Pero cuando nosotros, ¿eso es todo lo que es el ser humano? Un conjunto de hábitos, las experiencias conflictivas de la infancia que luego se traducen en una conducta, un carácter inadaptado socialmente en la adultez, o los hábitos adquiridos, ¿eso es todo lo que es un ser humano? No. Bueno, vamos a profundizar, vamos a A ver, ¿por explicar qué? que el ser humano es más que eso. Ahora, también, si yo soy como el pez dentro del agua, con la mentalidad inmersa en la época en la que estoy, ¿puedo realmente hacer un análisis sociológico objetivo? Y es como decías antes, es necesario Salirse. Salirse de eso, ¿no? Entonces la Separarse. sociología moderna tiene un análisis sesgado, Ujú. limitado, porque es el pez analizando el agua dentro de la cual está. Está mojado analizando la realidad todavía, está identificado. Debería comparar otras épocas históricas con la nuestra, pero para hacer eso, ¿qué hace? también proyecta la psicología actual en la historia. Entonces, En el pasado. Claro, en el pasado. Lleva el agua de ahora atrás, ¿no? Y queda todo Exactamente, contaminado. exactamente. Entonces tampoco podemos, desde esa mirada condicionada, ver realmente cómo fue la historia. Y al no poder comparar, no podemos entender nuestro condicionamiento. Claro. Entonces deberíamos tratar de cultivar una mirada desprejuiciada del pasado, y eso nos ayudaría también a comprender mejor el presente. Pero si estoy con una ideología política tendenciosa, vos venís del ámbito político, Sí. ¿cómo observo el pasado? Si estudio el Forzando. medioevo, por Sí, ejemplo, sí. ¿cómo ustedes veían en la facultad el medioevo? Y todo quedaba en las categorías de explotadores y explotados. Según la tendencia, Y si es era de tendencia... lo único que condicionó la historia de la humanidad. Eso es desde un ámbito. ¿Y desde otro ámbito? ¿Qué ámbito, por ejemplo? Ese era un ámbito de explotados, y bueno, Sí. en realidad de todos los ámbitos, ¿no? Hoy creo que ya sí, Ya sí, con ¿no? la cultura actual. Eso anula toda ulterior análisis de la psicología de los pueblos antiguos. Ujú. O sea, Sí. no hay ningún otro análisis. La religión queda Claro. supeditada Reducida a qué? a una forma de manipulación. A una forma de manipulación, no que los pueblos tenían auténticamente una espiritualidad. No que Todos haya los un pueblos in- indígenas. No que haya un impulso espiritual natural en el ser humano. Que se dice que eso no es algo inherente al No, ser humano, que sino es que eso es algo algo manipulado. Puesto por la sociedad. Eso es cuestionable y podríamos nosotros analizarlo en profundidad de que es falso. Pero hoy no vamos a hacer ese análisis, vamos a seguir en este tren. Después lo vamos a explicar. Aunque esté implícito. Entonces, tener una concepción total del ser humano sería ampliar las bases, no solamente políticas sociales, sino para comprender la política de la sociedad y el momento actual en que vivimos, tener una concepción más trascendente del ser humano. Por eso Jung habla de la totalidad de la vida anímica. ¿Qué es el ser humano? ¿A qué ha venido a este mundo? ¿De dónde ha surgido?
¿Hacia dónde va? En la visión materialista de todas estas psicologías que expliqué, modernas, que son un comienzo importante, pero limitado, parcial, y ese es su problema, confunden la parte por el todo, y cada teoría de estas se entrona en verdad única, como un dogma, ¿no es cierto? Ahí está el problema. Sí. No puede ver el todo. Vamos a analizarlo. Por una parte se trata de factores biológicos, por otra de factores sociales y espirituales. O sea que Jung analiza 3 factores. Miren qué completo. Sí. Jung concibe al ser humano como un ser físico. Sí, me hace acordar a los griegos, la trinidad griega, ¿no? Bueno, si querés decirla. Soma, psique y nous. Bueno, la explícalo, parte si física, cuerpo, lo biológico, lo llama Bueno, pero acá. vamos a más lento. Ujú. Existió una civilización que es la civilización griega, Sí. que tenía una filosofía, que además incluía una psicología, con una concepción del ser humano y del mundo, que era la siguiente que vos querés explicar, porque quizás algunos de nuestro público ya lo conocen y yo voy a pecar de interrumpidor, ¿no?, de vos por lo que estás diciendo, pero quizás algunos no lo conocen, así que aclarémoslo más en profundidad, así esto es para todos los que quieran ver este material. Ujú. Bueno, entonces sí, concebían al ser humano en 3 niveles. El nivel físico, biológico, soma, que es el cuerpo. Soma cuerpo, por eso hoy quedó Lo somático. lo somático. Miren, seguimos usando el lenguaje griego, ¿eh? Entonces, bueno, ahí hay factores, ¿no? El factor salud, el factor ambiental, Físico, físico. instintivo, social, sí. Y lo psíquico, la psique, Psique, que significaba alma, la totalidad de lo que somos, ¿no? ¿Qué era el alma? la mente. La Lo mente, el lo cerebro. consciente y lo inconsciente, Todo lo que somos, todo. que venimos existiendo, decían ellos, ¿no? Ujú. Como está en la caverna, está en el mito de el Panfilio. Sí. Las almas que nacen, mueren, retornan y van adquiriendo experiencia de la vida, vida tras vida. Una visión metafísica. Y nous, Nous, lo espiritual. el espíritu, Ujú, el ser en sí del que habla Heidegger, el espíritu. ujú. El Atman, que hablan en el hinduismo, Jung lo llama el self, la conciencia espiritual, Sí. la conciencia superior que hay en cada ser humano. Ya ahí hay una visión diferente. Dentro de eso analizamos lo político histórico. Claro. ¿Qué era la política en Grecia? Era el orden del Estado para que cada individuo se pudiese desarrollar en esos 3 Más o niveles. menos, sí, está bien, pero más prácticamente era la forma de vida del individuo en el mundo, físico. Eso era la política. Polis era la ciudad y la política era la forma correcta de vida del individuo en el mundo para lograr una trascendencia, para adquirir las experiencias de la vida, intentando lograr en el conjunto, en la comunidad, lo más armónico posible. Entonces la política, polis, de la que habla Aristóteles, de lo que habla Platón, busca crear condiciones de vida para el individuo para que pueda, ¿qué? ¿Tener mucho dinero? No. Evolucionar, desarrollarse. Seguir su aprendizaje en la escuela de la vida y esto que decís vos, evolucionar, convertirse en un verdadero ser humano. ¿Qué estamos haciendo acá en este mundo? Eso. Entonces, cuando estudiamos los acontecimientos políticos históricos, vemos si la forma de vida política, social, histórica está más cerca o alejado de permitirle al individuo desarrollarse interiormente. No en lo que desea egoístamente, sino en lo que necesita su naturaleza humana. Bueno, ahí ya tenemos una primera relación entre la psicología y la política. Ahí Que hay está. una forma psicológica humana, y uno lo llama lo inconsciente colectivo, los arquetipos, y luego hay una realidad actual, política, social, económica, que favorece al individuo vivir esa naturaleza. ¿Que favoreció? No. Que favorece o no, claro, que está más, como vos decías, más cerca o más lejos. Bueno, encontramos De ese y ideal. vivimos en una época particular donde al no haber una educación psicológica espiritual, la política, la sociedad afecta al individuo negativamente. O sea, incrementa el sufrimiento. No somos ateos, no somos nihilistas con esto que decimos, ni pesimistas. ¿Por qué? Porque
vemos, enseñamos, Sí, explicamos no, todo pero un método perdóname, quiero Sí. decir esto porque quiero aclarar mi pregunta. Al preguntarles nosotros, al decir nosotros que vivimos una época donde esto, forma de vida actual, de todos contra todos, injusticias sociales, guerras, manipulaciones nefastas, 2 o 3 grupos, 5 grupos que manejan la información mundial y lavan el cerebro mundial, que no entran ellos y no dejan entrar a los demás al reino de los cielos, decimos que todo eso impide el desarrollo del individuo, genera mayor desigualdad, más injusticia y más sufrimiento. Pero aún describiendo esta realidad tan crudamente al tipo 1984, decimos que no somos pesimistas. ¿Por qué? ¿Cómo aprende el individuo en la escuela de la vida cuando no sabe? ¿Cómo aprendés? Por ejemplo, ¿cómo aprendiste vos o yo que el fuego quema? Quemándome. A veces quemándose, Ujú, sí. ¿no es cierto? Sí. Te quemaste y eso ¿qué deja? Una experiencia, una memoria. Una De memoria. una experiencia. Porque estamos generando más conciencia, más atención y más memoria. Cuando nosotros, esto se imprime en la memoria que queda impresa en nosotros, el sufrimiento y el dolor físico en este caso, dolor físico, genera una conciencia del dolor. ¿Sí? Sí. Y eso aumenta la tensión, porque la próxima vez, ¿qué pasa? No quiero repetir ese dolor. No quiero repetir ese dolor. Depende de la intensidad. Si la quemadura fue leve, quizás no me acuerde tanto y No capaz quedó que tan repita. impreso. No quedó tan impresa, pero cuando la quemadura es muy intensa, queda muy impresa en la mente, en la psique. Sí. Bien. Entonces, ¿por qué decimos que no somos pesimistas? Porque este sufrimiento que está llevando el estar tan alejado en la forma de vida natural, ese sufrimiento va a generar una conciencia de buscar otra cosa. Pero si la impresión del sufrimiento en el individuo no es suficientemente intensa, tiene que haber más sufrimiento. Cada uno de ustedes que está viendo este video lo tiene que haber experimentado. Claro, podemos recurrir para entender más estas ideas a la propia experiencia. Es que no hay otra cosa a la cual recurrir, ¿no es cierto? Es la Sería forma conveniente. en la que reconocemos, bueno, si todo esto describe un proceso real o si es una charla nada más. ¿Es una charlatanería esto o estamos describiendo un proceso real que todos experimentamos? Gracias a la enseñanza de maestros, como esto hemos tenido de Jung, nosotros nuestro propio maestro de nuestra escuela, etcétera, que nos muestran los procesos arquetípicos por los cuales toda conciencia humana tiene que atravesar. Como dice Lene, no gusta. No importa que no guste emocionalmente, es una descripción más objetiva, quizás para algunos. No es dogmático. No, porque depende de la experiencia que cada uno haga, Que cada uno tenga. Ujú. Sigamos. Una situación epocal perturbada en grado máximo, Como esta. como esta, una situación epocal perturbada en grado máximo, y la gente nos puede decir, pero siempre fue así. ¿Así? ¿Y qué le Y decimos? ya este año Vamos a hacer una es dialéctica más. con los detractores para ayudar, Sí. porque el verdadero diálogo es sin violencia. Pero podemos intentar persuadir. No habría nada de malo en eso, porque el otro puede aprender. Y también nosotros podemos ser persuadidos de nuestro error. Analicémoslo. Esto que decías. Esto. No lo dije yo, lo dice Jung. Momento. Una situación epocal perturbada en grado máximo, como la nuestra, con sus excitadas pasiones políticas, sus revoluciones que rozan el caos, y una cosmovisión conmocionada en sus cimientos tiene una influencia tan poderosa en el acontecer anímico, en la psicología del individuo, que el médico, el sanador de almas y del cuerpo, no tiene más remedio que prestar la máxima atención a los efectos de la circunstancia histórica en el alma individual. Bueno, y hablaba de una época de máxima gravedad, ¿no? Bueno, veámoslo, veamos más ejemplos. Siglo XX. Sí. ¿Cómo fue? Comparativo a otros momentos. ¿Hubo en el registro histórico que tenemos matanzas y crímenes de la envergadura que vemos en el siglo XX? ¿Qué podría argumentar una mente
argumentativa o una mente que se encuentra amenazada, un individuo frente a esta proposición, que no había esa tecnología, por eso no pudo haber esas guerras tan terribles. ¿Y qué habría que argumentarle a eso? Bueno, el hecho de que no había esas tecnologías es por algo. Porque no había mentes tan perturbadas que aplicaban su inteligencia a ser un arma de destrucción masiva. Mentes tan perturbadas no estaban en el poder. Porque si ustedes estudian la capacidad intelectual extraordinaria que tenían los griegos, porque gracias a ellos tenemos matemática, tenemos filosofía, tenemos arquitectura, seguimos usando sus bases de conocimiento, ¿no podían hacer una computadora Macintosh? Yo creo que sí, pero hay que estudiarlos para darse cuenta de su genialidad. ¿No podía alguien como Eratóstenes, que calculaba el diámetro de la Tierra simplemente reflexionando sobre el juego de las sombras y las distancias, calculaba casi exactamente, según los cálculos modernos, el diámetro de nuestra Tierra? Y no tenían la genialidad para hacer un iPhone. ¿Qué subestimación del pensamiento antiguo? ¿Qué subestimación de los creadores de la matemática? ¿Qué es más importante? La creación de un sistema matemático pitagórico o euclidiano, ¿qué es más difícil? ¿O hacer luego una computadora? Lo primero, porque el crear la computadora se basa en ese sistema matemático. Se basa en ese sistema matemático. Así que sin eso no se podría haber hecho todo lo que se hace hoy. Exactamente. ¿Pensamos así? ¿Pensamos en las causas primeras? ¿Pensamos en la extraordinaria herencia y sabiduría de la antigüedad? ¿O somos unos pedantes modernos creyendo que el piso, el agua de la pecera en la que nosotros estamos es la mejor pecera? Y no es más que una burbuja limitada y en general con agua muy podrida, que es la época en la que nos ha tocado vivir. Nos ha tocado vivir para que salgamos de esa pecera y podamos mejorarla. Eso sería la responsabilidad de cada uno. No dejarle al Estado esa responsabilidad, mejorarla cada uno de nosotros, con los actos simples de la vida. De eso se trata esta enseñanza. Y qué responsabilidad, la de los que tienen que guiar, la de los que ocupan profesiones donde son referentes. ¡Qué responsabilidad! ¿Y qué responsabilidad de los que tenemos en este momento? Bien. No solo fuera en el ancho mundo, sino también en el silencio de la interacción humana, de la guía que busco y de la consulta, y en la soledad propia del que atiende a otros, incide en el individuo de todos lados el embate del acontecer de la época. Vamos a explicar esto. Vos vas a pedir una guía o una consulta. En ese momento, en esa consulta, en esa soledad de vos con otro ser humano buscando guía, está también la época y está también la historia. No le va a interesar en general al individuo que no quiera pensar sobre esto, porque si vos le decís a la persona, mirá, vos tenés este conflicto de pareja, tenés este conflicto familiar, tenés este conflicto con tu esposa, con tu novia, con tu novio, con tus hijos, con el dinero, etc. Y esto está dentro de una época particular y es parte de un problema de la época y esto le está pasando a otros individuos. Vos decís, ¿a mí qué me importa? Yo quiero resolver mi problema. Ahora, decime vos, dime tú, digamos, ¿cómo puedo resolver mi problema sin involucrar a otras personas? ¿O acaso no somos seres sociales? ¿O acaso vivimos en una cueva? Claro, pero han tenido bastante éxito en el último siglo, ¿no? Las teorías psicológicas que fomentan el individualismo y la separatividad. No serían teorías eso, serían mentiras, ¿no? Sí. Manipulaciones políticas, ideológicas. Claro. Y mismo del que desde el otro lado, como decías, capta esa realidad, ¿no? Donde el problema que cada ¿Quién capta, perdón? Quien recibe la consulta, quien atiende.
No, la persona, el terapeuta, ¿no? El que es a quien se le pide ayuda, donde ve que todos los que acuden a él tienen los mismos problemas, tienen los mismos sufrimientos. Entonces, ¿qué es un cínico? Si le dice a la persona que su problema es tan personal, O es muy ignorante. o es muy ignorante. O- Tenemos varios casos. Sí. Tenemos el caso del ignorante, Sí. que también está condicionado por este individualismo y sigue queriendo enfocar la solución de modo individualista y no tiene una solución individual al problema. Si no tomo conciencia de que estoy en una época, de que estoy condicionado, de que soy como este pez en el agua y que tengo que salir de allí, o la otra opción es un cínico, que solamente le interesa la parte económica. Claro. O es alguien que quiere descubrir la verdad y quiere auténticamente sanar al otro. ¿Y con qué se encuentra? Con que los conocimientos y herramientas que tienen no se lo permiten. Y además que tiene que sanarse, Ujú. porque un enfermo no puede sanar. Si yo soy parte del problema, ¿cómo puedo al otro mostrar una solución? Si yo estoy en el agua podrida, metido dentro con el otro, y no puedo, aunque sea como una práctica, salirme temporalmente de esa agua, ¿cómo le puedo extender una mano para que salga? Porque se trata de extender una mano al otro para que salga del agua. ¿Puedo temporalmente meterme dentro del agua para ayudarlo al otro a salir también? Pero necesitaría para eso una capacidad de sentir con el otro, un amor al otro importante. Porque me tengo que ensuciar también. Y quizás no tengo tiempo para ensuciarme, para involucrarme. Esto está magníficamente explicado en una obra de Jung que se llama Psicología de la Transferencia. Extraordinaria, que hay que estudiarla, donde va explicando las condiciones y el proceso de transformación psicoespiritual que tiene que tener aquel que guía a otros. Y además lo lleva esto a la relación de la pareja, donde los dos también tienen que realizar análogo proceso. Es algo extraordinario, tiene que ver con la alquimia de la que hablara Jung, formidablemente un proceso que ya hace 500 años, unos personajes bastante desconocidos o tomados por magos supersticiosos, hechiceros de hace 5 siglos, realizaron en el Renacimiento. Unos personajes con una cultura extraordinaria. Uno de los grandes alquimistas, grandes psicólogos y filósofos fue Giordano Bruno fue uno, pero Paracelso, que Jung estudiara en profundidad. Al tener que ocuparse de manera responsable de sus enfermos, el médico no puede aislarse en la lejana isla del trabajo científico sosegado. No puede volverse un mero teórico y verlo al otro solamente como un objeto de estudio, con esa frialdad. Debe bajar constantemente al ruedo, meterse dentro del agua, del acontecer mundial. Tiene que estar al día con lo que está sucediendo, tratar de comprender su tiempo, porque la persona que viene a la consulta, la persona con la que entramos en contacto, con la que hablamos, un tiempo entra en contacto con nosotros, pero el resto del tiempo está expuesto al mundo, y además nosotros mismos somos el mundo. Krishnamurti pone mucha énfasis en eso, dice, usted es el mundo, y el mundo es usted. No es algo que dijeron los egipcios que a la gente le gusta, ¿no? De hace 2000 años, porque todo hoy se transforma en un eslogan de Instagram, así como arriba es abajo, así como adentro es afuera, todos somos luz. Son verdades muy profundas, pero quedan banalizadas y pierden su sentido profundo. Somos nosotros el mundo, somos nosotros un reflejo del universo, somos nosotros las leyes de la naturaleza, hoy desviadas en esta forma individual. Y esto que explicabas ahora, que somos la situación actual, ¿no? Eso Somos. desde la psicología de Jung se podría ver en relación al inconsciente colectivo. Totalmente. Tiene que ver A ver con cómo. eso. En ese nivel de la mente de cada persona, donde ya hablamos de una única mente que funciona. Claro, en pero cada acá estamos individuo. hablando de la conciencia colectiva, no confundamos. Claro, se tiende a confundir. No, estamos confundiendo ahora. Vamos a explicar bien.
Una cosa es la conciencia colectiva, si juntamos todas las conciencias, la vida diurna del individuo, la vida de vigilia de toda la humanidad, las costumbres, eso Jung lo llama la conciencia colectiva o el espíritu de los tiempos, en un momento dado. Juntamos todas las acciones humanas, todos los acontecimientos políticos, sociales, psicológicos de la vigilia, eso lo llamamos en la psicología Jung conciencia colectiva. Pero que es parte del ego. Del ego y del inconsciente personal de cada individuo. Más profundamente están las leyes de la vida, los arquetipos que habla Jung. Eso es lo inconsciente colectivo, que constantemente influencia ininterrumpidamente sobre la conciencia colectiva de la humanidad, que es la entidad histórica. La entidad histórica es un intercambio constante entre la sumatoria de todas las conciencias individuales de la humanidad, que Jung llama conciencia colectiva, y el inconsciente colectivo, que es el programa, el software de lo que los humanos tenemos que ir aprendiendo. O sea, hay otra analogía, una escuela, jardín de infantes, primaria, secundaria, universidad, doctorado. Toda esa escuela tiene un programa completo. Las personas recorremos esa escuela en función del programa de lo que hay que ir aprendiendo. El programa es el inconsciente colectivo. La escuela es nuestra evolución y la historia combinado. Claro. Por eso es tan importante entender la historia y en qué lugar de la escuela estamos como humanidad. Va a haber dos grados en la escuela. Un grado si tomamos a toda la humanidad como conjunto, en una etapa en la que está esta humanidad como conjunto. Y por otro lado vamos a encontrar al individuo particular que puede estar por encima o por debajo del conjunto. Pero hay una media que sí podemos tomar de la humanidad actual. Si pudiésemos nosotros, como decía nuestro director, el filósofo Elena Zulay, medir la edad psicológica de la población mundial, podríamos analizar, como dice el famoso dicho antiguo gnóstico, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos conoceréis el árbol. Según los intereses y las actividades humanas, podemos definir la edad de una población dada, de un grupo social, según sus intereses, sus costumbres. Si encontramos a humanos compitiendo, haciendo picardía, mintiendo, dañándose y dañando además, podemos hablar de una humanidad infantil, sin guía, aunque los niños no son destructivos, son así cuando son dejados sin educación. Si vos vas al jardín de infantes, y se va la maestra del jardín, ¿los nenes se ponen a dialogar, a cooperar y conservan la conducta después de pasado un tiempo? ¿O se empiezan a tirar con todos los juguetes por la cabeza? Meten los dedos en el enchufe. Se escapan. Como decía el antiguo dicho, herirás al pastor y se dispersarán las ovejas. Hoy no hay pastores, hoy hay verdugos. Hoy hay lobos. De Caperucita Roja. Así que conocer la historia y nuestro momento actual es importante para entendernos. Y a ustedes les va a parecer quizás abstracto, pero seguimos profundizando. Todo esto tenemos un montón de videos donde vamos explicando más y más y más. Y además tenemos también nuestros cursos. Bueno, hasta aquí es suficiente por hoy porque es muy intenso esto. Así que vamos de a poco. Sí, y lo importante, como hablábamos antes, es tratar todo el tiempo de llevar a mi propia vida, ¿no? Cada idea. Y tratar de ver cómo se aplica y cómo me puede ayudar a entender algo de mi realidad. ¿Y cómo le daríamos un ejemplo práctico de esto que acabas de decir? ¿Qué se te ocurre? Bueno, vos diste varias claves, ¿no? Dale, como por ejemplo, una de ellas fue ver de las creencias que tengo, cuántas de ellas realmente las reflexioné o cuántas fueron puestas en mi mente por la educación y por las redes sociales, ¿no? ¿Cuánto es propio y cuánto no? Exacto. Cuánto adherí sin pensar y repetí y cuánto realmente me senté a comparar con otra idea y tomé una postura más consciente. Bueno, y si hice eso, también ver si es realmente así o si puede cambiar, ¿no? Así es. Bueno, está muy claro lo que decís. Está muy bien. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. ¿Qué hacemos? ¿Qué proponemos? ¿Cuál es nuestra propuesta?
hay una propuesta, hay la identificación de un problema, hay la ignorancia de un problema y hay una propuesta que nosotros tenemos desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, ininterrumpidamente desde el año 63, enseñando de la mano a nuestro director y los que ayudamos en este proyecto cultural. ¿Y cuál es nuestra propuesta? Ahora, en estos tiempos, hoy día, Lu. Bueno, recibir una formación, ¿no? A través de una guía, como veníamos explicando, y eso lo hacemos ahora a través de cursos online. Que no nos queda otra más que poder difundir esto online. Sí. Estábamos trabajando al público acá en nuestra escuela. Esto, producto de las circunstancias, no se puede hacer en este momento. Entonces estamos llegando a todo el público mundial vía online. Es una experiencia también muy, muy interesante porque personas de todo el planeta se van interesando en aprender herramientas prácticas para su vida cotidiana. Bueno, esto es una pequeña muestra de nuestras enseñanzas que las brindamos en los cursos con una guía. Ya estamos avanzando, estamos formando grupos, una masa crítica de personas que no quieren un cambio en media hora, no quieren un cambio en 2 horas, quieren realmente profundamente y seriamente conocerse a sí mismos y que se dieron cuenta que no pueden perder más tiempo ni dinero por pereza. Porque los demonios, simbólicamente hablando, no entidades externas a nosotros, nos toman, nos agarran por nuestras debilidades. ¿Y cuáles son nuestras debilidades? La impaciencia. ¿Cuál otra? La pereza. La ¿Cuál codicia, otra? avaricia. La avaricia. Entonces alguien viene y nos dice, rápido vas a cambiar, sin mucho esfuerzo. Fácil y... con una piña colada de por medio, claro. ¿No? Sin mucho calor, sin mucho frío, sin mucho esfuerzo. Es la tentación encarnada. ¡Qué fantástico! ¡Ya quiero ese método! Resulta que pruebo uno, pruebo otro y pienso que hay una falla en mí. Bueno, la falla que está en mí es que estoy creyendo una extraordinaria, evidente mentira. Lo decimos, es como cuando Caperucita Roja va y se encuentra con el lobo vestido de abuela. Pero el lobo, no es sutil. El lobo le muestra los bigotes, le muestra todo como diciendo, Caperucita, avivate, soy el lobo. Le está dando todos los datos, pero Caperucita en principio está enceguecida por lo emocional y el entusiasmo de que se va a encontrar con el lobo, pero luego se da cuenta. Bueno, nos despedimos por hoy. A continuación les dejamos la invitación para los cursos que estamos comenzando y bueno, les mandamos un saludo. Un cariño a todos, Gracias. Un abrazo. Hasta Los la esperamos. próxima. Hasta la próxima. Chau. Aquí le dejamos el aviso del curso que estamos ofreciendo. Hola, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 56 años en la enseñanza de la psicología de Carl Gustav Jung, el cuarto camino de Gurdjieff y otros sistemas, te invitamos a nuestro curso de psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff, Ouspensky y Nicholl. Los aportes de este psicólogo suizo a la psicología moderna son realmente invalorables. En este curso ofreceremos una guía práctica para aplicar los principios junguianos en nuestra vida cotidiana. Complementariamente también vamos a aprender el sistema del cuarto camino. Este sistema propone el desarrollo armónico del ser humano sobre su aspecto físico, sobre su aspecto emocional y mental, a través de técnicas psicológicas muy precisas. Estamos en una civilización en transición, como dijera el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung. En este momento bisagra de la historia, estamos necesitados, muchos de nosotros, de herramientas muy precisas para ir a la raíz del conflicto y a partir de allí, con herramientas prácticas, salir como el ave fénix de las cenizas. Todos tenemos esa oportunidad. Y los principios de la psicología de Jung, como los del cuarto camino Gurdjieff, ya hace más de un siglo empezaron a difundirse, tanto en Occidente como en Oriente, para brindarle al individuo, a la mujer y al hombre de hoy,
una guía eficaz para comprender la naturaleza del mundo interior en el cual en parte vivimos, que es nuestro mundo psicológico, y el mundo exterior también en el cual vivimos. Es evidente hoy para muchos de nosotros que hay una relación inmediata entre lo que pensamos y lo que sucede allí en nuestra vida. Queremos vivir una vida mejor en lo social, en lo económico, en lo afectivo, en las relaciones. Pero para eso ya se hace imprescindible para algunos empezar a ver que aquello que sucede ahí afuera es efecto de lo que sucede aquí adentro. Si vos estás interesado en aprender, así como el cuerpo necesita de ejercicio físico para estar más sano, para nuestra mente también hay ejercicios muy definidos para que ésta pueda estar mejor, como dijimos antes, y en armonía entre el plano emocional, el plano mental, que afecta inmediatamente a lo físico. Bueno, si estás interesado en aprender más sobre estos sistemas realmente profundos, realmente alternativos a lo que se está ofreciendo y desconocidos para la mayoría en profundidad, te invitamos a este curso sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino. Vas a encontrar acá en nuestro video los teléfonos de contacto para que puedas averiguar bien más acerca de los temas que vamos a ir abordando y cómo es la dinámica del curso. Pero sí te podemos contar que el curso está estructurado en módulos de 4 clases. Vamos a tener clases semanales y en cada clase vamos a ir aprendiendo los principios teóricos y también cómo ir llevándolos a la práctica. Vas a poder ir avanzando y profundizando en módulos mes a mes si a vos te interesa. Ir comprobando la practicidad extraordinaria que puede tener en tu vida tanto el sistema de Jung como el sistema del cuarto camino. El curso se ofrece en modalidad presencial para los que estén aquí en Buenos Aires, la República Argentina, ya que nuestra sede, nuestra escuela, aquí se encuentra en Buenos Aires, Argentina. Pero también ofrecemos para la gran cantidad de seguidores que tenemos en nuestro canal de YouTube, más los canales de Instagram, más Facebook, ofrecemos la modalidad online. Por primera vez vamos a dar este curso en modalidad online también, porque muchos nos los están requiriendo. Ya tenemos más de 100.000 seguidores en nuestro canal de YouTube y nos están pidiendo la parte práctica de lo que vamos transmitiendo en los videos. Semana a semana en la modalidad online vamos a hacer una transmisión en vivo donde vas a poder hacer las preguntas y manifestar tus inquietudes en relación a los temas dados. Así que bueno, estás invitado tanto de forma presencial aquí en nuestra escuela en Buenos Aires como en la modalidad online. Te esperamos. Chao.